No hay pregunta más dolorosa que la de un niño que ama la vida, y aún así siente que podría despedirse demasiado pronto. Pero, ¿qué pasa cuando en Navidad decide buscar a Dios no para pedir un milagro, sino para preguntarle por qué le tocó un destino tan corto? Esta historia te tocará el alma. Quédate hasta el final y no olvides suscribirte para más fábulas con propósito. Tomás tenía 7 años y una risa fácil, de esas que no piden permiso para iluminar una casa humilde. Vivía en un pueblito pequeño, donde las tardes olían a pan casero y a tierra húmeda, y donde los niños aún podían inventar mundos, con una pelota vieja y un poco de imaginación. En su hogar estaban sus padres, su abuelo y Chocolo, un perrito mestizo de pelaje café, orejas algo caídas y mirada fiel. Chocolo era más que compañía, era el guardián silencioso de la alegría de Tomás. A veces, cuando el niño corría por el patio, el perro lo seguía como si cuidara esa risa para que no se le cayera al suelo. Y Tomás, con esa ternura que solo tienen los niños que aman de verdad, se arrodillaba para abrazarlo y decirle cosas que nadie más escuchaba. «Tú me entiendes, ¿cierto?», le susurraba con seriedad juguetona. Había días en que Tomás parecía un torbellino de vida. La medicina le regalaba horas de energía y él las aprovechaba como si supiera el valor exacto de cada minuto. Jugaba, se reía fuerte, inventaba historias en las que Chocolo era un héroe que salvaba al pueblo de monstruos invisibles. Pero la enfermedad era como una sombra que no hacía ruido. No llegaba golpeando puertas, solo se quedaba, discreta, esperando el momento de recordarle que su cuerpo era más frágil que sus ganas. Entonces, su respiración se volvía lenta, el brillo bajaba un poco, y su madre corría a arroparlo con el corazón apretado. Su padre le acariciaba el cabello con una calma aprendida a la fuerza, y el abuelo se sentaba cerca sin hablar demasiado, porque cuando el dolor visita a un niño, lo más valiente a veces es acompañar sin prometer lo que no controlas. Tomás no era un niño triste, era un niño enamorado de la vida. Y por eso, cuando el cansancio lo vencía, su mirada no decía «me rindo», sino «¿por qué tan pronto?». Esa tarde, la casa estaba en silencio, como si todos caminaran con cuidado para no romper la calma del niño. Tomás había tomado sus medicamentos y por un rato, la vida volvió a encenderse en su pecho. Se sentía más ligero, más despierto, casi como si el cuerpo le estuviera dando permiso para olvidar. Se levantó despacio y fue hasta la ventana. Afuera, el mundo seguía girando con su ritmo acostumbrado. Vio a otros niños en la calle, corriendo detrás de una pelota, gritando nombres, riéndose sin pensar en el mañana. Había uno que se tropezó y se levantó de inmediato, sin drama, sin temor, como si el suelo fuera solo parte del juego. Tomás sonrió al principio, pero la sonrisa se quedó a medio camino, cuando sintió esa punzada silenciosa que no era dolor físico, sino algo más, la conciencia temprana, de que no todos los niños miran la infancia desde el mismo lugar. Apoyó la frente en el vidrio frío. No estaba enojado con los otros niños, no los envidiaba con amargura. Solo se preguntaba, con una sinceridad que partía el alma, por qué su reloj parecía correr más rápido. Porque él amaba jugar, amaba reír, amaba vivir, y aún así, había días en que ni siquiera tenía fuerza para sostener un juguete. Días en que su pecho se cansaba antes de terminar una frase. Días en que su madre lloraba en la cocina, creyendo que nadie la escuchaba. Volvió a mirar hacia afuera. Los niños seguían corriendo, como si la vida fuera un campo abierto. Y otros dos peleando por una pelota, muy enojados. Y él, desde adentro, se sentía a veces como un pájaro con alas inmensas en un cuerpo pequeño. Fue entonces cuando la pregunta nació en su cabeza. Si hay niños que casi no valoran el día, ¿por qué parecen tener tantos días por delante? Y si él, que agradecía cada respiro con hambre de futuro, ¿por qué tenía que sentir que su historia podía cerrarse antes de tiempo? Tomás se quedó quieto, pensativo, y entendió que no quería solo una cura. Quería una respuesta, un sentido, una mirada del cielo,
que le explicara lo que su corazón aún no alcanzaba a comprender. Esa noche, decidió preguntarle al único hombre que siempre parecía saber cómo poner luz donde había dudas. Su abuelo. El abuelo Juan estaba en su rincón de siempre, cerca del brasero, con una manta sobre las piernas y un libro abierto más por costumbre que por lectura. Tenía esa mirada de quien ha vivido lo suficiente para saber que las respuestas no siempre llegan rápido, pero casi siempre llegan con amor. Tomás se acercó despacio, como si temiera que su pregunta pudiera asustar a la casa entera. «Abuelo Juan», dijo con una voz pequeña, «¿dónde puedo encontrar a Dios?». El anciano levantó los ojos y no se sorprendió. Solo cerró el libro con calma, como si la vida le hubiera enseñado que hay preguntas que valen más que cualquier historia escrita. «¿Por qué quieres encontrarlo, mi niño?». Tomás dudó un segundo. No quería sonar triste, pero su verdad era más grande que su silencio. «Porque tal vez pronto me vaya al cielo. Y no entiendo por qué mi vida parece tan corta, abuelito. Yo amo vivir, me gusta jugar, me gusta reír, me gusta despertar. Y también comer el helado derretido, de ese que venden en el pueblo». Juan respiró hondo. No con pena, sino con esa ternura fuerte que tienen los abuelos que aman a sus nietos. «Dios no se encuentra en un solo lugar», habló despacio. «Está en todas partes donde hay amor verdadero». Tomás frunció el ceño, como quien intenta sostener una idea demasiado grande entre las manos. «¿En todas partes?», preguntó Tomás, sorprendido. «Sí, en los animalitos que no te exigen nada y aún así te acompañan», señaló a Chocolo, que dormitaba cerca. «En las personas humildes que hacen el bien sin que nadie las aplauda. En los actos pequeños que nacen del corazón y no del deseo de ser visto». El niño lo miró con atención absoluta. «Si quieres ver a Dios», continuó Juan, «mira al que ayuda sin esperar recompensa. Mira al que comparte aunque tenga poco. Mira al que perdona aunque le duela. Ahí lo encontrarás, ¿sí? En los animalitos que no te exigen nada y aún así te acompañan». Señaló a Chocolo, que dormitaba cerca. «En las personas humildes que hacen el bien sin que nadie las aplauda. En los actos pequeños que nacen del corazón y no del deseo de ser visto. Ahí lo encontrarás». Tomás bajó la mirada, procesando cada palabra como si fueran semillas. «¿Entonces no tengo que subir al cielo para verlo?». El abuelo rió con una ternura suave. «No, hijo. Para encontrar a Dios, solo tienes que abrir el corazón. Y cuando el corazón se abre, la vida empieza a hablarte en un idioma que no se aprende en la escuela». Hubo un silencio. Tomás se mordió el labio. «Pero yo sí quiero preguntarle por qué». Juan asintió. «Y es una pregunta justa, pero escucha bien esto, mi niño. Dios no siempre responde el porqué del dolor como uno espera. A veces no lo responde con explicaciones. Lo responde con presencia, con paz, con sentido». Tomás sintió un nudo en la garganta. «¿Y cómo hago para que venga a mi encuentro?». El abuelo acomodó la manta y se inclinó hacia él. «Haz el bien, no para comprar un milagro, sino para mantener tu corazón vivo. Porque el amor que das nunca se pierde. Y aunque la vida sea larga o corta, lo que la vuelve inmensa es cuánto amor fuiste capaz de sembrar en ella». Tomás apretó la mano de su abuelo Juan con fuerza. En ese instante, no tenía todas las respuestas, pero tenía un camino. Y a veces, eso es lo primero que Dios regala. No una explicación completa, sino una dirección para seguir amando. Al día siguiente, Tomás despertó con una idea que le latía como campanita en el pecho. No era un plan grande ni heroico. Era simple, como suelen ser las decisiones que nacen del corazón, cuando un niño entiende una verdad adulta. Recordó las palabras del abuelo Juan y miró a Chocolo, que movía la cola apenas, como si también hubiera escuchado el mensaje. Si Dios está en lo que se hace con amor, entonces tengo que aprender a mirar con amor, murmuró Tomás. Salió al patio con un abrigo pequeño entre los brazos. Era uno viejo,
algo gastado en los codos, de esos que había usado cuando era más chico. Su madre lo habría guardado por nostalgia, pero él lo tomó como quien elige una ofrenda sencilla. Caminó despacio por la calle de tierra, con Chocolo siguiéndolo hasta que lo vio. Un perrito callejero acurrucado bajo un techo de lata, temblando, con la mirada baja. Tomás se acercó sin ruido. Se agachó con cuidado y extendió el abrigo como si fuera una manta de paz. «Hola, no sé tu nombre», susurró, «pero no quiero que pases frío». El perrito no se movió al principio. Solo lo miró con esa desconfianza tímida que deja la vida cuando ha sido dura. Pero Tomás no buscó aprobación. No esperó gratitud inmediata. Lo cubrió con el abrigo y se quedó un instante ahí, acompañando. Chocolo se sentó a su lado, como si entendiera que el amor también se enseña con ejemplo silencioso. Tomás sonrió pequeño, porque hay bondades que no se hacen para sentirse bueno, sino para que el otro deje de sentirse solo. Y mientras regresaba a casa, entendió algo que le sorprendió por su simpleza. El amor verdadero no pregunta si vale la pena, solo reconoce una necesidad y responde. Quizá eso era lo que el abuelo Juan quería decirle. Que cuando uno ayuda sin condiciones, no solo encuentra a Dios, también se encuentra a sí mismo más cerca del cielo, incluso con los pies en la tierra. 2 días después, Tomás caminaba despacio por la plaza del pueblo. El aire de diciembre estaba frío, y las luces navideñas colgaban, como pequeñas promesas sobre las calles. Chocolo iba a su lado, atento, como un compañero de misión. Tomás no buscaba grandes oportunidades para hacer el bien. Solo intentaba estar despierto a lo pequeño. Fue entonces cuando la vio, una anciana de paso lento, encorvada por los años, intentando cargar una bolsa de verduras que parecía pesar más que su cuerpo. Sus manos temblaban un poco, y su rostro tenía esa dignidad silenciosa de quienes han aprendido a no pedir ayuda aunque la necesiten. Tomás se acercó con cautela. «Abuelita, ¿le puedo ayudar?». Ella lo miró sorprendida, como si no esperara que un niño se detuviera por alguien que el mundo suele pasar por alto. «Ay, hijito, no quiero molestarte». Tomás negó con la cabeza. «No es molestia. Mi abuelo Juan dice que el amor se nota en lo que hacemos por otros». La anciana sonrió apenas, con la ternura de quien recibe más que una bolsa sostenida. Recibe una confirmación de que aún hay bondad en el mundo. Tomás tomó una parte del peso. No era fuerte, ni pretendía hacerlo. Pero lo que entregaba no era fuerza, era presencia. Caminó a su lado hasta la esquina, ajustando el paso al suyo, escuchando sus historias cortas sobre un hijo que vivía lejos, sobre inviernos antiguos y panes que ya no se hacían igual. En ese trayecto breve, la anciana no volvió a ser una señora cualquiera. Fue una vida completa, una historia que merecía ser mirada con respeto. Cuando llegaron a su casa, ella le acarició la cabeza. «Dios te bendiga, pequeño». Tomás sonrió, sintiendo algo cálido en el pecho. Porque a veces la ayuda más grande no es levantar un peso enorme, es detenerse, es mirar, es hacerle sentir a alguien que todavía importa. Y mientras regresaba con Chocolo, Tomás pensó que quizás Dios se parecía mucho a eso, a una compañía que no hace ruido, pero que llega justo cuando el corazón más la necesita. Esa misma semana, la casa de Tomás sintió el peso del invierno y de la pobreza con más fuerza. Su madre había conseguido solo un pan grande para el día, y lo partió con cuidado, como quien divide no solo alimento, sino esperanza. A Tomás le tocó un trozo pequeño, tibio aún, con ese olor que siempre parecía decir, todo va a estar bien, aunque la vida demostrara lo contrario. Él lo sostuvo entre las manos con una gratitud rara en un niño tan pequeño. Pero afuera, el pueblo seguía con sus propias tristezas. Cuando salió a caminar un rato con Chocolo, aunque su cuerpo estuviera cansado, decidió salir igual. Ahí vio a un niño sentado en el borde de una vereda,
Tenía la ropa sucia, los brazos pegados al cuerpo por el frío, y una mirada antigua para alguien tan joven. No lloraba, solo esperaba, y esa espera silenciosa era lo que más dolía. Tomás se detuvo. Sintió un tirón interno, ese espacio donde nacen las decisiones verdaderas, porque ayudar a veces es fácil cuando sobra algo, pero se vuelve una prueba real cuando lo que tienes apenas alcanza para ti. Miró su pancito pequeño, pensó en su madre, pensó en los días en que él mismo había sentido hambre, pensó en lo frágil que podía ser su cuerpo si no comía bien, y por un segundo tuvo miedo. No miedo al otro niño, sino a la posibilidad de quedarse sin fuerzas, a la idea de que su bondad pudiera costarle algo. Entonces, recordó al abuelo Juan. Dios se encuentra en lo que se hace con amor. Se sentó junto al niño y, sin dudarlo, partió su pan en dos. Tomás se sentó a su lado sin apurarlo. No intentó parecer un héroe, solo un compañero de frío, y en ese silencio, entendió algo que no venía en los cuentos. Dar no siempre nace de la seguridad, a veces nace en lo sencillo. Porque él también tenía hambre, él también era frágil, él también necesitaba ese pan, pero había una clase de amor que no se mide por lo que sobra, sino por lo que uno está dispuesto a entregar, cuando por dentro también está luchando. El niño comió despacio, como quien vuelve a creer que el mundo puede ser menos duro. Y Tomás sintió, con una certeza inesperada, que algo dentro de él se llenaba de una manera distinta, no de comida, sino de sentido, y comprendió que cuando das desde la escasez, el amor se vuelve más grande que el miedo. Y quizá ahí, justo ahí, Dios estaba más cerca de lo que nunca había imaginado. Esa noche, el pueblo estaba vestido de luces pequeñas y villancicos lejanos. En otras casas se hablaba de regalos, de cenas, de planes sencillos. Pero en la casa de Tomás, la Navidad se sentía distinta, como una vela encendida en medio del viento. Después de los días de caminatas, de actos de bondad y de esa nueva ilusión que le había dejado el abuelo Juan, el cuerpo de Tomás comenzó a pedir ayuda. Primero fue un cansancio, casi imperceptible. Luego, una fiebre que subió sin aviso. Y finalmente esa respiración corta que volvía todo más lento, más serio, más frágil. Su madre lo tomó en brazos como si pudiera sostenerlo con pura voluntad. Lo acostó con cuidado, le humedeció la frente, le habló bajito. Su padre caminaba de un lado a otro, haciendo cosas pequeñas para no quedarse quieto frente a lo grande. Preparó agua tibia, revisó las medicinas, miró el reloj como si el tiempo pudiera obedecerle, y el abuelo Juan se sentó a los pies de la cama, con una calma que no era indiferencia, sino fe madura, esa fe que no necesita gritar para existir. Le tomó la mano a Tomás y se quedó ahí, firme, como un árbol viejo que no se derrumba con la tormenta. Chocolo, sin que nadie se lo pidiera, subió a la alfombra junto a la cama. No lloró, no se movió demasiado. Solo se dejó estar, como si su calor fuera otra forma de oración. Tomás abrió los ojos a medias. «Abuelo, hoy no pude jugar mucho», murmuró con tristeza cansada. Juan le acarició la mano. «Pero amaste mucho, mi niño. Y eso también es vivir». Tomás quiso sonreír, pero el cuerpo no le alcanzó. Ahí estaba el contraste más duro. Él amaba la vida con todo el corazón, pero su cuerpo a veces se volvía demasiado pequeño para contener tantas ganas. Su madre, creyendo que él dormía, se secó una lágrima en silencio. Su padre apoyó la frente en el marco de la puerta un instante, y Juan miró al cielo sin palabras largas. En esa casa humilde, nadie tenía control sobre el diagnóstico, pero todos parecían entender algo esencial. Cuando un niño lucha por quedarse, la familia aprende a sostenerse con amor, con presencia, con fe sencilla. Y así, en medio de una noche difícil, la Navidad no fue un festejo ruidoso. Fue un acto de resistencia tierna.
un aquí estamos, un amor que no soltaba la mano. La Nochebuena llegó con su disfraz habitual de alegría. En el pueblo, las vitrinas estaban adornadas, las familias iban y venían con bolsas pequeñas, y en la plaza sonaban canciones que hablaban de esperanza como si la esperanza fuera algo garantizado. Afuera, la vida parecía sencilla. Había risas en la calle, niños corriendo con gorros de colores, vecinos saludándose con frases cortas. Algunos hablaban de la cena, de los fuegos artificiales de medianoche, de lo rápido que había pasado el año. Y al mismo tiempo, a pocas cuadras de ahí, en una casa humilde y silenciosa, Tomás libraba una batalla que no se veía desde la plaza. Eso era lo extraño del mundo. Podía celebrar a pocos pasos del dolor sin darse cuenta. No por maldad, sino por esa costumbre humana de creer que lo que no se ve no existe. La mamá de Tomás salió un momento a comprar un jarabe en la botica. Caminó rápido entre luces titilantes y conversaciones livianas. Los demás celebraban y ella sentía que su corazón iba en otra dirección, como si estuviera viviendo una Navidad paralela, una donde la fe era menos adorno y más necesidad urgente. Pasó junto a un grupo de personas que reían sin pausa. Escuchó a alguien quejarse por un regalo caro que no había llegado. Vio a un niño haciendo berrinche por un juguete específico. No los juzgó, solo sintió la distancia. Porque cuando uno ha estado cerca del abismo, aprende que hay regalos que no caben en ninguna caja. En casa, el abuelo Juan encendió una vela pequeña junto a la cama de Tomás. Su padre acomodó las mantas, y Chocolo permaneció fiel en su guardia silenciosa. Tomás estaba más débil, pero abrió los ojos un instante y miró la luz de la vela. «Hoy es Navidad», susurró. «Sí, mi niño», respondió Juan. «Y la Navidad no siempre se parece a una fiesta. A veces se parece a esto, a un amor que no se va». Tomás asintió con un gesto mínimo. Y mientras en el pueblo la noche avanzaba entre música y brindis, en esa habitación sencilla ocurría algo igual de sagrado. Una familia amando con todo lo que tenía, como si el amor fuera el único milagro que podían garantizar. Y quizá lo era. Esa noche, cuando el pueblo se fue quedando en silencio y las luces de la plaza comenzaron a apagarse una a una, Tomás entró en un sueño profundo, de esos que se sienten como un lugar al que el alma llega antes que el cuerpo. En el sueño no estaba en su cama. Estaba en un campo abierto, tibio, cubierto por una luz suave que parecía conocer su nombre. No era una luz que deslumbraba, sino una que calmaba. El aire olía a pan recién hecho, a casa, a algo bueno que no se termina. Y por primera vez en mucho tiempo, Tomás no sintió miedo de su propio cuerpo. Miró sus manos. Ya no temblaban. Respiró. Y su pecho no dolía. Se echó a reír, como un niño al que por fin le devolvieron la tarde que le habían quitado. Corrió unos pasos solo por el gusto de correr. Luego se detuvo. Porque hay momentos en que el corazón se queda quieto antes que los pies. A lo lejos vio una figura acercarse. Tomás no supo explicarlo, solo lo supo. Como cuando un niño reconoce a su madre en una multitud sin necesidad de verla de frente. Sintió un nudo de emoción y esa sensación limpia de estar a salvo. Era Dios. Las lágrimas se le asomaron sin pedir permiso. «Te estaba buscando», dijo. «Lo sé, Tomás». El niño apretó la boca con fuerza. No quería llorar por tristeza. Quería hablar con claridad, con toda la verdad que había guardado mirando por la ventana a otros niños jugar. «Yo no vine para pedir un milagro». «También lo sé». Tomás respiró hondo y soltó su pregunta. «¿Por qué mi vida será tan corta si yo amo vivir? ¿Por qué hay quienes no valoran el día y parecen tener tantos días por delante?» Dios lo miró con una paciencia inmensa, de esas que no apuran a un niño cuando está aprendiendo a nombrar el dolor. «Hay preguntas que nacen del amor por la vida», respondió. «Y esa es una de ellas». Tomás escuchó atento, como quien no quiere perder ni una sílaba. «Tu historia no ha sido corta, Tomás.
ha sido profunda, porque elegiste amar, cuando habría sido más fácil encerrarte en la tristeza. El niño sintió un calor lento en el pecho. Yo estuve en el perrito que abrigaste. Estuve en la anciana que ayudaste a caminar sin sentirse sola. Estuve en el niño que recibió tu pan y recordó que todavía existen manos buenas. Tomás bajó la mirada, conmovido. Entonces sí te encontré. Me encontraste en el amor que diste. La respuesta no cayó como una lección, sino como una verdad suave que se quedaba a vivir en su pecho. Y mi abuelo Juan, y mi mamá y papá, ellos te han amado con todo lo que tenían, y ahora tú vas a devolverles esperanza. Tomás se quedó en silencio un instante, como quien entiende algo que se siente más que se explica. Entonces Dios habló con una calma que parecía sostener el mundo. Te sanaré. Los ojitos de Tomás brillaron. Y quiero que recuerdes esto cuando vuelvas a despertar. No importa cuánto dure el camino, sino las huellas bonitas que dejamos en el corazón de los demás. La luz pareció envolverlo con ternura. Tomás cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió que el cielo lo estaba esperando para llevárselo, sino que lo estaba enviando de regreso con una misión sencilla y hermosa: vivir y enseñar que el amor también puede cambiar una historia. El amanecer llegó despacio, como si supiera que en esa casa, el corazón necesitaba un modo suave de volver a creer. La noche había dejado su rastro de desvelo en los ojos de la madre, en la espalda rígida del padre, en la quietud firme del abuelo Juan. Y Chocolo seguía cerca, con esa lealtad que no hace preguntas cuando la vida se pone difícil. Tomás abrió los ojos. No sintió el peso habitual. No encontró el cansancio antes que el aire. No tuvo que negociar con su pecho para respirar. Se quedó unos segundos inmóvil, escuchándose por dentro, como quien teme que el bienestar sea solo una ilusión breve. Pero el silencio de su cuerpo era distinto. No era vacío, era descanso. Era como si algo se hubiera acomodado en su interior con una paz nueva. Se incorporó despacio, apoyó los pies en el suelo, y una certeza simple le subió de golpe al corazón. Estaba bien. Chocolo levantó la cabeza, lo miró fijo y movió la cola con una alegría contenida. Esa alegría de los que han esperado mucho sin perder la esperanza. Tomás le acarició el lomo y sonrió, como si ese gesto fuera también una forma de agradecer. Caminó hacia la puerta. Un paso y otro, y en cada paso sentía que algo volvía a él. La infancia sin dolor, el deseo intacto de vivir, la energía limpia de un día que no parecía prestado. Su madre apareció al oír el ruido. Lo miró con esa mezcla de miedo y amor que solo tienen las madres cuando la vida se vuelve frágil. «Tomás, ¿cómo te sientes?». Él la observó con una seriedad tierna, demasiado grande para sus 7 años. «Mamá, soñé con Dios». El padre se acercó detrás, casi conteniendo la respiración. «¿Te duele algo?». Tomás negó. Me dijo que me sanaba y que no era para olvidarnos del dolor, sino para recordar lo que el amor puede hacer cuando no se rinde. La madre se llevó una mano al pecho. El padre bajó la cabeza como si el alma se le hubiera llenado de golpe. Tomás no quiso quedarse explicando demasiado. Buscó al abuelo Juan. Lo encontró levantándose con lentitud, como quien ha pasado una noche sostenida por la fe. «Abuelo», dijo con los ojos brillantes. «Tenías razón. Dios estaba en el camino». Juan lo abrazó largo y entendió que a veces el milagro no es solo sanar un cuerpo, sino devolverle a una familia la certeza de que la bondad sembrada en la oscuridad también florece. Después de aquella Nochebuena, el pueblo volvió a su ritmo, como si el calendario pudiera explicar lo que había ocurrido en esa casa. Pero Tomás ya no era el mismo. No porque ahora estuviera sano, sino porque había descubierto algo que un niño de 7 años no debería aprender tan temprano, y aún así lo aprendió con belleza, que el amor
puede darle sentido a lo que no tiene explicación fácil. Siguió siendo juguetón. Siguió riéndose con Chocolo en el patio. Siguió inventando historias donde el bien siempre encontraba un camino. Y cuando recordaba los días duros, no los miraba con rabia, sino con esa gratitud suave de quien entiende que el dolor también puede enseñar a amar mejor. Su madre lo observaba como quien vuelve a ver el sol después de un invierno largo. Su padre recuperó la calma en los hombros. Y el abuelo Juan, sin decir mucho, supo que la respuesta había llegado del modo más profundo, transformando un corazón pequeño en una luz grande. Porque algunas navidades no dejan solo recuerdos, dejan propósito. Y tal vez eso es lo que esta historia quiere susurrarte a ti. No estás solo. Tu vida no es corta si está llena de amor. Y el amor que siembras no muere. Si hoy estás cansado, si sientes que no entiendes tu camino, haz lo que hizo Tomás. Ama en lo pequeño. Ahí empieza todo. Y si quieres más historias que sanen el alma y nos recuerden que Dios también se encuentra en lo cotidiano, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que hoy necesite esperanza. Nos vemos en la próxima historia.